El día de hoy, esta ocasión, vamos a platicar haciendo historia de nuestro país. Bueno, a mucha gente hablar del día 19 de abril no significa nada, ¿verdad? Cuenta, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, hay muchos comentarios y es la parte que queremos compartir. Si usted quisiera tocar el tema, igual yo ahorita le continúo dándole también. Sí, pues hay muchas fechas que se han instituido, ¿sí? Con diversidad de temas y todo eso, pero acá en las zonas originarias, en la zona de los pueblos originarios, como es Chicontepec, la región, el país donde hay también pues, pueblos originarios. Aquí tenemos el pueblo náhuatl, así es, y bajando, por decirlo así, Tantihuga, pues tenemos el pueblo Tenec, Huasteco. Acá nuestros vecinos del estado de Hidalgo, pues náhuatl, algunos, también Tenec, en otro lado. Más hacia la sierra, más hacia arriba, pues hay otomís, hay tepehuas, todos pueblos originarios. Y por ahí pues se han instituido fechas de alguna manera oficiales, todo eso, para celebrar o conmemorar, todo eso, lo que es los pueblos originarios. Y el 19 de abril, ¿sí? Que es muy poco conocido por la gente que es externa a lo que es la zona huasteca y zona originaria más que nada, ¿no? Porque esto se da también en Totonacapan, se da también en el pueblo maya, se da en el pueblo de Oaxaca, por decirlo así, Chiapas, los pueblos originarios zapotecos, yaquis, en fin, la diversidad que hay en todo México, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ahí esa inquietud que han tenido los pueblos originarios de alzar la voz, de que sean visibilizados, porque a veces hay cosas que parecen estar invisibles, ¿no? Entonces, por ahí hay unas fechas, se han instituido, como es el caso del 19 de abril, que es el Día Panamericano del Indio, ¿sí? Tal vez la palabra no es la adecuada. Yo preferiría que fuera el Día Panamericano de la Etnia, de las etnias, ¿sí? Que de alguna manera no La palabra usual actualmente la que se está ocupando es el de pueblos originarios para de alguna manera pluralizar. Sí. Entonces, toda la parte de decir indios o indígenas pues proviene de una situación. Los españoles, un momento dado, cuando descubrieron y pensaron que andaban por otro lado de las indias y todo eso, pero por ahí ya de alguna manera se fue dando, ok. Entonces, el día 19 de abril se instituyó que fuera el Día Panamericano del Indio. Aquí en Chicontepec, pues regularmente, que no ha sido todos los años, porque hay años en que se ha dejado de hacer, regularmente se ha festejado este día y lo hacen propiamente los docentes. Regularmente lo hacen los docentes, lingüistas en Chicontepec y en algunos lugares de estos, ¿sí? Y auspiciados por la organización gubernamental que es el INI en su momento y ahora el INPI, ¿sí? Como parte oficialista. Pero realmente el meollo es más atrás, es más de darle a los pueblos originarios lo que son, o sea, lo que realmente merecen los pueblos originarios de México, los que antes de que llegaran los españoles existían, ¿sí? A los cuales nos debemos mucho, o sea, algunos somos mestizos y otros pues que son originarios, ¿no? Pero partimos de una madre, por decirlo así, una madre indígena, ¿no? Que propiamente viene siendo, por eso se dice que la lengua materna, ¿no? Viene siendo el náhuatl, el otomí, el tenec, el maya, en fin, por eso, ¿no? Y pues queremos hacer precisamente ese comentario en esa fecha, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, según yo, hasta lo que he leído, lo que he escuchado, sí, hablando de esta fecha, 19 de abril, y para ser exacto,
protagoniza nuestro país, México, invitando a otros países hermanos. Bueno, surge una agrupación de personas preocupados por la situación de racismo, de separación de ciertas personas y otras, ¿no? Porque podemos hacer el comentario de que ante Dios, pues seas pobre, seas quien seas, del origen que seas, como seres humanos tenemos los mismos derechos, y sin embargo, con una situación en la que vivimos en el mundo, pues hay separación. La gente gente de pueblos originarios tienen ciertas carencias que luego a veces los gobiernos que de alguna manera comandan en un país o en una agrupación, no todos no son tomados en cuenta de la misma manera, ¿no? Esa es la parte primordial, básica, donde de repente personas, estudiosos, antropólogos de diferentes lugares se reúnen. Por eso hay la importancia del 19 de abril. El 19 se reúnen, hacen el primer congreso indigenista interamericano, le llaman, que por cierto ahí es donde se toman los acuerdos y se instala y dicen, a partir de hoy, en esta fecha del día 19, se crea el Día Panamericano del Indio, diría usted, ¿sí? El Panamericano del Indio, que por cierto, decía usted que no es el término adecuado, porque caramba, o sea, a esa palabra de repente suena como ofensa para ciertas personas. Entonces lo más común, lo más usual es hablar de pueblos originarios, y como ya lo comentaba usted, yo aquí anoté de diferentes tipos, por ejemplo, personas que soy testigo también de que sí realmente hay diferencias entre un tipo de clase social y otra. Hablamos de los coras, los huicholes, totonacos, Tepehua, Otomí, los nahuas. Bueno, son bastantes en nuestro país, somos ricos en ese aspecto, tenemos muchos pueblos originarios con lenguas diferentes y costumbres diferentes, formas de interpretar sus emociones de forma diferente, con sus costumbres muy originarios de segunda región. La cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios es diferente de uno a otro. A veces hay similitudes, ¿sí? Pero hay mucha diferencia. O sea, la forma de pensar de un huasteco tiene que es muy diferente a la forma de pensar de un náhuatl, por decirlo así, aunque estemos cerquitas, aunque convivamos en un lado, pero son muy distintas su forma de ser, ¿sí? Y es la cosmovisión, o sea, donde está en su entorno, ¿no? Lo que implica todo, porque no se piensa igual, ¿sí? Es muy diferente la forma de pensar y de expresarse. Así es. ¿Sí? Pero muy rica, o sea, muy rica toda la parte cultural, todo eso que otros lugares pueden envidiar porque no lo tienen. Soy testigo de que hay personas que de repente no tienen este conocimiento, o quizás sean de un pensamiento diferente. Yo tuve la dicha de estudiar en la Universidad Autónoma de Nayarit, y allá me encontré con la gente de pueblos originarios. Allá se encuentran los coras, los huicholes en la parte alta, en la sierra, ahí se colinda con Jalisco, y yo me daba cuenta, pues les voy a hacer este comentario, quizás no sea grato escucharlo para varios, pero quizás nos sirva para reflexionar. Al menos en mi persona, no sé, en varios que por ahí ya nos deben estar oyendo, el saber hablar al náhuatl, la verdad, yo sentiría un orgullo, un gusto, porque me apasiona saberlo, y ya lo sé, lo entiendo todo. Me falta interpretarlo, hacer un discurso en náhuatl, no lo tengo todavía. Puede ser diálogos muy lentos, pero ya lo estoy masticando, ¿verdad? Pero para mí es un gusto. Pero yo me di cuenta que hay personas que es al revés, se avergüenzan por ser de pueblos originarios. Le quiero hacer el comentario porque, por ejemplo, yo estuve allá en la Universidad Autónoma de Nayarit, y me encontré con chavos que, para poderlo ofender a usted, si algo hacía mal, luego le decían, oye, ya pareces cora. O sea, como que si la palabra cora fuera una palabra de ofensa. Y no es así. Deberíamos de sentirnos orgullosos, quizás, porque son de repente los temas que deberíamos de analizar. Pero en ese tema, quien está mal no es quien parezca cora. Quien está mal es el que lo está tipificando en una situación. Así es. ¿Por qué? Porque invariablemente, desafortunadamente, no es que sientan vergüenza. O sea, yo tengo otra idea. Ajá. Ha sido tanta el racismo, ha sido tanta la parte de la estigmatización,
que ser originario, que ser de una etnia, etcétera, es malo, ¿no? No es bueno, o sea, más sin embargo, no olvidemos que este pueblo se debe precisamente a este grupo, esa gente que vivió originariamente en los pueblos y que todavía persisten. Dicho de otra manera, gracias a los pueblos originarios, gracias a la gente de campo, gracias a la gente que se dedica a producir nuestros alimentos, la gente de la ciudad come. ¿Sí? Entonces, creo que si algo mínimo debe de haber es el respeto hacia ellos, porque sin ellos no tuviéramos nuestros alimentos. ¿Cómo no se van de alguna manera no van a querer expresarse de esta forma? Porque, pues, imagínense un ejemplo, la televisión. La televisión, cómo ha presentado en sus grandes estrellas y todo eso, cómo ha presentado a las Marías. Esa famosa India María, que lo que hacía era precisamente imitar una parodia de las indígenas, pero de una forma despectiva, ¿sí? De una forma en donde tú eres María, tú eres esto, no eres bien, ¿no? ¿Sí? No eres bien de la sociedad, es una discriminación. Así es. Y así, muchos personajes, los inditos esos que a veces aparecen en los sketches, por decirlo así, en los guiones de televisión o de radio o de cine, en donde pues ponen a una persona totalmente, ¿cómo le diré? Un personaje denigrante. Así es. Denigran, y no es así. Y por eso es que de alguna manera siento que el originario, al ver todo este tipo de cosas, me ofenden, ¿no? Entonces prefiero no hablar, prefiero esto. Pero yo creo que está cambiando mucho eso. Hay muchos jóvenes ya que están haciendo conciencia y que están demostrando que se tiene talento, que se tiene presencia, importancia. Maravilloso que hablemos dos idiomas, ¿no? El español que nos trajeron los yo admiro mucho cuando hay niños tan pequeñitos, náhuatl, ¿no? Tan pequeñitos y hablan el dialecto náhuatl. Y soy tan precioso en escucharlos en voces de niños o niñas. Y la verdad... Y si uno que ha viajado un poco, pues yo he estado en la zona totonaca, por decirlo así, y pues igual los niños hablando en totonaco, los señores hablando en totonaco, expresando en totonaco. ¿Sí? Igual en maya, ¿no? O sea, cuando oyes hablar a una persona maya, muy diferente, un zapoteca, ¿no? En fin, todo eso es muy importante. Y qué bueno que hay un día panamericano del indio, entre comillas, pero que debemos de darle relevancia. Esas reuniones que hablábamos, que se hacen en el primer congreso, y se han venido dando periódicamente diferentes reuniones, ha sido de mucho provecho. Gracias. Fue en 1940, el 19 de abril de 1940. De ahí ha habido diferentes tipos de reuniones, incluso participaciones de grupos sociales que siguen dándole duro a las gestiones a que cada día los pueblos originarios sean más tomados en cuenta. Y aquí la importancia, y quiero agradecer a todas aquellas personas que por ahí me estén escuchando, que me estén viendo. Esta es la temática, la preocupación que tenemos por los pueblos originarios, que se den el respeto y se les den los valores y sobre todo los espacios que también merecen como cualquier ciudadano. Pero más que nada, también quiero felicitar, porque no todo es malo. En todos los pueblos hay personas que quieren conservar sus costumbres y tradiciones, los hábitos, reclamar los derechos, reclamar los espacios que también se tienen derecho por parte de los pueblos originarios. En todos los pueblos hay una persona por ahí, luego a veces personas, hijos de campesinos, que salen a prepararse. En una ocasión yo por ahí le comentaba, o yo fui testigo de un amigo que tenía, bueno, por nombre ya falleció el amigo se llamaba Emiliano Cruz Manuel, del originario de Tlacolula, no han de creer, pero allá en los 80s, estudió en Tlacolula, fue, por cierto, estudiante de la primera generación del Cebeta de Tlacolula, Chicontepec.
En ese pueblo había un muchacho que se llamaba Emiliano Cruz Manuel, se fue a estudiar a Morelia, tenía rasgos de peinado así como de Benito Juárez, pero siempre estudió conmigo, estudiamos danza, por cierto. Le gustó todo lo que es antropología. Presentó participación allá en la Universidad Michoacana, recorrió el país, representó a nuestro país, es la parte del orgullo que de repente tuve la dicha de conocer y fue amigo mío. Recorrió, fue a China, a Japón, estuvo en Estados Unidos representando a México por sus características, pero precisamente eran temas de estos. De alguna manera ese tipo de participación se va robando espacio hacia que también los pueblos originarios tengan el derecho de también expresar sus emociones, su forma de participar, su forma de ser, y pues eso es lo bonito, ¿no? Entonces ese es el tema de hoy. Voy a pasarles una grabación donde de repente explican el tema que estamos tomando hoy, pero sin antes quiero agradecer todas aquellas personas que de alguna manera se encuentran trabajando en Monterrey, en México, en Reynosa, en diferentes partes del país o quizás en otro país. Agradecer que de repente se acuerdan de la fiesta patronal de sus pueblos. Sin ellos hacer presencia, a veces envían apoyos. Me tocó conocer aquí un señor que participa aquí en el Aguacate, Chicontepec. Su hijo está en Estados Unidos, pero en esta patronal siempre manda una vaquita para que los del pueblo consuman una vaquita y hagan su fiesta patronal regional de esa comunidad. Pero así como ellos, quiero también nombrar algunos que conozco, por ejemplo, el amigo Francisco Aguilar y amigos que tienen en el extranjero y también en otros lugares, ciudades aquí en la Ciudad de México, que cuando hacen una fiesta patronal, estén o no presentes, mandan apoyos a su pueblo para que su pueblo no pierda las costumbres. Y pues ahora sí que siguen sus tradiciones ahí. Ya fui invitado una ocasión y tuve la dicha de compartir el pan con ellos igual, entonces ojalá tengamos una invitación con él otra vez. Ángel Hernández en Tlacolula de alguna manera también protagoniza el conservar las costumbres y tradiciones. Por ahí a Marcelino, conocido aquí en la cabecera municipal de Chicontepec. Allá por Achupil tenemos amigos como Aurelio, Rafael, también están muy metidos con las costumbres y tradiciones. Y así como ellos, en todos los pueblos, no tan solo el municipio de Chicontepec, están también en diferentes lugares, ¿no? Yo quisiera mencionar también a algunos que conozco, por decirlo así, en el ámbito cultural. En este caso, una amiga y además extraordinaria pintora es Norma Martínez, que está ahorita precisamente en Estados Unidos, pero que ya de alguna manera es una persona muy orgullosa de sus raíces, y además su pintura va enfocada hacia eso. La temática viene siendo esa. Tenemos aquí también a Mario Morales, que es un descendiente de indígenas, por decirlo así. Tenemos a otro amigo de aquí, Alfredo, de Zazatitla. Son pintores ellos. Alfredo, sí lo conozco, muchacho chaparrito. Sí, Alfredo. ¿Sí? De acá, Lagos, de Huatlán, de Madero, ¿sí? Que también es otro pintor joven. ¿Sí? Y así hay varios que están haciendo algo por la cultura. ¿Sí? Y regularmente casi todos empezaron empíricamente. Regularmente el tiempo los hace. El tiempo los ha hecho, ¿sí? En el caso de Norma, pues ya se ha especializado un poco más y ha tenido, por estar fuera, por estar en una zona como es la zona de Monterrey, haber estudiado una escuela del norte, ¿sí? Pues se preparó un poco más, se ha preparado un poco más, técnica y todo eso, ¿no? Ha experimentado, por lo que yo he visto en sus publicaciones. Y así como ellos, hay varios que están ahí, ¿no? Le comentaba que varios logros se han conseguido mediante la concentración de personas pensantes de cómo conseguir los apoyos para pueblos originarios, los antropólogos en este caso. A raíz de eso, pues también nace el famoso, que ya lo comentaba usted, el famoso INI, Instituto Nacional Indigenista, que por cierto, antes, yo recuerdo cuando yo era un niño, esa institución, ahí se daban las plazas de maestros que se ayudaban a hablar en dialecto. En este caso aquí en Mexcatla, Chicontepec, ahí se hacían una especie de distribución de plazas para maestros que sabían hablar en dialecto. El requisito era eso,
¿sí? Pero vamos a escuchar una explicación ya más detallada para que por ahí pongan atención y sepan a lo que nos referimos. Vamos a escucharlo. Día Panamericano del Indio, el 19 de abril de 1940, a propuesta de México, el primer Congreso Indigenista Interamericano instituyó esta fecha como el Día Panamericano del Indio. Para ello, en ese año de 1940, se reunieron en México los más destacados estudiosos de la antropología y las ciencias sociales, para reflexionar sobre la situación de marginación y pobreza en que se debatían los pueblos originarios de nuestra América. Esta reunión se denominó Congreso Indigenista Interamericano. Todos los participantes en el Congreso reconocieron la urgente necesidad de establecer políticas nacionales para la atención de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos de los respectivos países. Para muchos el 19 de abril no existe, pero es una fecha especial para recordarnos que los pueblos indígenas existían antes de la instauración de la República y cuya presencia mantienen hoy día sus descendientes. Dos hechos fundamentales destacan de este Congreso: la creación de institutos nacionales indigenistas y la conmemoración del Día Panamericano del Indio, el 19 de abril de cada año. En nuestro país, se creó el Instituto Nacional Indigenista en 1948 y en 1951 se estableció el primer Centro Coordinador Indigenista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La determinación se dio ante la exigencia de los pueblos indios en ser reconocidos como entes políticos, como descendientes de aquellas genuinas civilizaciones que dieron origen a lo que hoy es la República Mexicana. Y si bien el concepto indio provoca sentimientos encontrados y discusiones políticas fuertes, se creó sirviéndose del común identificador étnico común. Más allá de las discusiones, este concepto teórico-político alentó a los indígenas a reclamar en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, su derecho como pueblos a denunciar la situación de colonialismo interno y sobre esa base avanzar en el proceso de su descolonización, misma que se reconoció en la Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales sobre la discriminación de los pueblos indígenas de las Américas en 1976, donde se elaboró la Agenda Indígena. La tesis fundamental que guió la política indigenista de los Estados Nacionales de América Latina fue la incorporación e integración de los pueblos indígenas al anhelado desarrollo nacional en detrimento de su lengua, cultura e identidades diferenciadas. El paternalismo y la tutela fueron los signos que caracterizaron a esta política indigenista. A partir de las instituciones y programas de esas políticas indigenistas, algunos indígenas tuvieron la oportunidad de superarse, lo que les permitió participar activa y propositivamente en las diversas áreas de la vida nacional. Pero esa es una condición excepcional, porque en el año 2007 más del 94% de la población indígena vivía en condiciones de pobreza. Y lo que es más grave, las estructuras sociales comunitarias se deterioraron y el rencor hacia la sociedad y el Estado creció, debido a la indiferencia, la injusticia y las actitudes excluyentes. Los movimientos indígenas, de la década de los 70 y más recientemente, los que acontecieron en el marco de los 500 años de resistencia indígena de 1992, dieron como consecuencia las primeras reformas constitucionales de los diferentes países de América Latina. Particularmente en México, se reformó el artículo 4 de la Constitución, para reconocer, por primera vez en la legislación nacional, que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. La toma de conciencia sobre la situación de los indígenas mexicanos, que generó el movimiento del EZLN en 1994, permitió avanzar un poco más, y la llamada Reforma Indígena de 2001 reafirmó la característica pluricultural de nación, reconoció parcialmente algunos de los derechos de los pueblos, y demandó a los 3 niveles de gobierno a desarrollar políticas públicas para superar sus carencias. Esta nueva realidad social y política de los pueblos indígenas, en el escenario nacional y las nuevas condiciones del contexto internacional, coloca a todos los sectores de la sociedad en un nuevo desafío para encarar los planteamientos de autonomía y libre determinación, desarrollo con identidad, educación intercultural para toda la sociedad y, sobre todo, la demanda de una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas. Ya no más olvidos, ya no más exclusión. Amo queman máxiki micahuacan tomasehualinaiwa. Nunca más un México sin los pueblos indígenas. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2007. Diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo. Extracto de su discurso vocalizado por inteligencia artificial Alpaca, Chicontepec, Veracruz, México, 19 de abril de 2023.